couple needs to have a deep sense of humility and really sacrifice their ego constantly. Porque hablando en serio, ¿cuál es el propósito? Y quizás muchos han pasado por esto, discutir para tener la razón. Because seriously, and I'm sure you've been there, what's the purpose of arguing just to be right? ¿Qué ganas? ¿Un premio? ¿Un certificado? What are you earning there? ¿Reconocimiento de quién? Some recognition, some prize, some certificate. Tu propio ego que a veces quiere tener la razón solo para discutir y a veces hay que reconocer que somos guiados por esos hábitos inconscientes. Our many times just wants to be right, and we have to acknowledge that so many times we are guided by these forces, these habits in the mind. Entonces cuando te veas en una situación así difícil o comunicativamente estancada, en que hay mucha discusión y no están llegando a un lugar nutritivo. So when you see yourself in such a situation in which there's no advance, there's no movement, and you are the communication may be stagnated, and you're not reaching anywhere really. Busca esta guía, ve adentro, haz una pausa con tu pareja, haz una meditación con tu pareja. Search for this guidance. Go inside, meditate, sit down and meditate with your partner. Y el propósito de estar en una relación puede ser diferente para ti que para el otro, ¿no? Acá hay diferentes personas y pueden tener diferentes objetivos en su relación. Sacrifice that natural egoism, we could say, that we grew up with when we were by ourselves, y darnos cuenta de que tenemos que ser humildes y sacrificarnos para algo superior. And realizing that we have to be humble and really sacrifice that element in the name of something that is higher, that is beyond our little self, algo que está mucho más allá de nuestro pequeño yo. Y por supuesto que eso conlleva muchas resistencias internas, porque no queremos comprometernos, no queremos renunciar a ese yo. That sees many inner barriers, because we don't want to give up that little self, we don't want to commit or sacrifice. Pero ese sacrificio es en última instancia necesario para el crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual es la renuncia a ese pequeño yo para abrazar el gran yo, que es el yo colectivo. But that sacrifice is in a way the central element to spiritual growth, because spiritual growth implies giving up this little self in order to embrace the large collective universal self. Así es que requiere actos de mucha renuncia, se podría decir, en pos de algo mucho más grande.